Contenido. Su paquete incluye manual de instrucciones, bolsa de accesorios, control de velocidad y su máquina de coser Hanome. Accesorios. Pie para ojal, dos carretes, paquete de agujas, y descosedor. Nomenclatura. Entrada de corriente, dos portacarretes, devanador, posición activa, posición inactiva, volante, guía de devanado, guía hilo, tira hilo, barra aguja, tornillo aguja, aguja, palanca prensatelas, posición normal, posición elevada y posición adicional. Placa aguja, nos ayuda a medir el ancho de la costura y para realizar costuras en ángulo recto desde el borde de las telas. Sujeta prensatelas, pie de uso general, cortador de hilo, mesa supletoria. Al retirarla permite coser prendas circulares como son puños, rodillas, codos y prendas infantiles. Selector de tensión, selector de puntada, selector de largo y palanca de remate. Conexión. Nuestro control de velocidad tiene dos extremos, uno que va conectado a la máquina y el otro a la corriente eléctrica. Devanado. Para devanar, sacamos el volante. Colocaremos el hilo en el portacarrete derecho. Ensartamos el hilo en el portacarrete izquierdo. Pasamos el hilo por la guía del devanador. Introducimos el hilo por uno de los orificios del carrete. Colocamos el carrete en el devanador y lo empujamos a la derecha. Notemos que el hilo queda hacia arriba. Llenamos un poco, paramos, cortamos el hilo y pisamos el control de velocidad. Una vez lleno el carrete para retirarlo, regresamos el devanador a la izquierda. Sacamos el carrete y finalmente regresamos el volante a su posición original. Ensartado en 4 pasos. Para realizar el ensartado, seguiremos los 4 pasos de ensartado. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. En este paso es necesario girar el volante hacia nosotros para elevar el tirahilo y pasar el hilo a través de la ranura. Paso número 4. Pasamos el hilo por la guía de la barra aguja y finalmente ensartamos. Colocación de carrete. Para colocar el carrete, retiramos la mesa supletoria.
Abrimos la tapa frontal, retiramos la bobina. Colocamos el carrete dentro de la bobina, llevando el hilo por la ranura. Colocamos la bobina, cerramos la tapa frontal y colocamos la mesa supletoria. Una vez ensartada la aguja para sacar el hilo de la bobina, giramos el volante hacia nosotros hasta sacar el hilo de la bobina hacia afuera y finalmente pasamos los dos hilos por debajo del prensatelas. Ajuste de tensión. El ajuste de tensión dependerá del tipo de tela que se esté usando. Pueden ser delgadas, rígidas o gruesas. También puede influir la cantidad de telas que se desee coser o el tipo de puntada que se esté usando. A mayor número, mayor tensión. A menor número, menor tensión. Cuando la tensión es correcta, la puntada se coserá distribuida de forma uniforme y esto se observa por la parte superior o inferior de la costura. Costura recta. Para realizar una costura recta, ponemos el selector de puntada en A. El selector de largo se ajustará de acuerdo a la longitud que deseemos en nuestra puntada. Cuanto más alto sea el número, más larga será la puntada. Iniciaremos con el largo de puntada en 1. Pasamos al largo de puntada 2. Al largo de puntada 3. Y finalmente al largo 4. Una vez terminados los 4 diferentes tipos de largo, podemos observar la diferencia entre cada una de nuestras costuras. Cuando requerimos de un remate, usamos la palanca de retroceso. Al presionar la palanca, la tela retrocederá unas puntadas y al liberarla continuará con su costura normal. Y así es como queda nuestro remate. Posición de aguja. La máquina cuenta con 2 posiciones de aguja. En A, la aguja coserá por el centro del pie y en B, la aguja se moverá a la izquierda. Aquí podemos observar la diferencia entre una posición de aguja y la otra. Costura en zigzag. Para realizar una costura en zigzag, ponemos el selector de puntada en C
y selector de largo de puntada en 1. Aumentaremos el largo de puntada a 2 para ver la diferencia. A 3. Y finalmente a 4. Aquí podemos ver los diferentes largos de puntada. Ahora veremos los diferentes anchos. En el selector de puntada tenemos una cantidad de líneas que se encuentran entre la letra C y la letra B. Ponemos el selector de puntada en 1. En otra, y finalmente en una más pequeña. Y así es como queda nuestra costura en zigzag, variando el ancho de puntada. Puntadas decorativas. Podemos realizar diferentes tipos de puntada a través de nuestro selector de puntada, variando el largo de puntada. Es importante recordar que, cuando realicemos un cambio de puntada, nuestra aguja se encuentre en su posición más alta. Ponemos nuestro selector de puntada en D y selector de largo en 2. Cambiamos el selector de puntada a la E . F .
y G. Para realizar únicamente las dos últimas puntadas, es necesario reducir el largo de la puntada. Ponemos nuestro selector de puntada en la H y selector de largo en 1. Y finalmente en la letra I. Y estos son los diferentes tipos de puntadas decorativas que se pueden realizar con su máquina de coser modelo 1008. Ojal en 4 pasos. Retiramos el pie de uso general. Colocamos el pie para ojales. Marcamos el tamaño del ojal en la tela. Colocamos la tela. Alinearemos las guías del pie con la primera marca en la tela. Bajamos el prensatelas. Ponemos el selector de puntada en ojal 1 y selector de largo en ojal. Coseremos hacia adelante hasta llegar a la segunda marca. Ponemos en ojal 2. Coseremos un poco, paramos, pasamos a ojal 3, cosemos hasta llegar a la primera marca y finalmente en ojal 2 cosemos algunas puntadas. Para abrir el ojal colocamos un alfiler en uno de los extremos por dentro de la costura. Esto nos ayudará a no cortar de más la tela y abrimos con un descosedor. Botón. Para coser un botón es necesario retirar la mesa supletoria. Abrimos la tapa frontal, bajamos la palanca para el descenso de dientes, la empujamos a la derecha y colocamos nuevamente la mesa supletoria. Ponemos el selector de puntada en C, selector de largo de puntada en 0. Si el botón es chico, podemos ajustar la aguja colocando el selector de puntada en medio de la letra C y B. Y así es como queda nuestro botón. Es importante recordar regresar los impelentes a su posición original para que no queden inactivos al realizar una nueva costura.
Retiramos la mesa supletoria, abrimos la tapa frontal, bajamos la palanca de descenso de dientes y la empujamos a la izquierda. Cerramos la tapa frontal, colocamos la mesa supletoria y giramos el volante para elevar nuevamente los dientes. Cierre. Para coser un cierre, es necesario colocar el pie para cierre. Ponemos el selector de puntada en A y selector de largo en 2. Y así es como queda nuestro cierre. Dobladillo invisible. Colocamos el pie para dobladillo invisible. Ponemos el selector de puntada en F y selector de largo de puntada en 4. Para este dobladillo es necesario realizar un doblez y posteriormente el ancho de la bastilla deseado, dejando un margen de medio centímetro. Es necesario que la guía pase al ras del doblez para que nuestro dobladillo quede perfecto. Y así es como queda nuestro dobladillo invisible. Dobladillo fino. Para este tipo de dobladillo ponemos el selector de puntada en A y selector de largo de puntada en 2. Colocamos la tela levantándola ligeramente de la orilla para alinearla dentro de la guía del pie. Y así es como queda nuestro dobladillo fino. Fruncido. Ponemos el selector de puntada en A y selector de puntada en 2. El fruncido se utiliza como decoración en ropa infantil o ropa para dama. Es recomendable una tela suave o liviana. Y así es como queda nuestro fruncido. Aplicación. Para realizar una aplicación colocamos el pie de aplicación F. Ponemos el selector de puntada en C y nuestro selector de largo de puntada en 1. Al seleccionar el ancho de puntada, esto dependerá del tamaño de la aplicación.